Bienvenido al programa En Busca del Favor de Dios. Gracias por acompañarnos en este momento. Que el Señor sobreabunde en bendiciones sobre tu vida. Pastor Carlos, un saludo a aquellos hermanos que nos están mirando en este momento. Querido hermano, es un gusto estar acá de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Le mando un fuerte abrazo y le mando esta palabra que es de bendición, que cada día que usted la escuche, que cada día que usted se alimente de esa palabra, va a traer transformación y va a traer cambios en su vida. Hoy le invito a que esté atento a lo que Dios tiene para hoy, para usted y para mí. Amén. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y fue por esa fe que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Noé que en un momento determinado escuchó la voz de Dios y Dios le guió a construir una embarcación inmensa como nunca antes se había construido. Y fue maravilloso la respuesta de este hombre en obediencia a Dios. Y digo que fue maravillosa la respuesta porque en primera instancia estaba construyendo una embarcación donde no había agua, donde no se llovía, porque no llovía en esa época de la historia. La palabra de Dios nos dice que subía de la tierra un vaho y que este vaho pues era el que irrigaba las plantas y demás. El mar no estaba cerca. Así que eso se convertía en un proyecto de locura y por eso la gente se burlaba de Noé, por eso la gente le criticaba y la gente estaba ahí tratándolo como loco. Sin embargo, él escuchó la voz de Dios y fue obediente a ella. Pastor Carlos, Noé escuchó la voz de Dios. ¿Podemos hoy escuchar la voz de Dios? Sí, debemos de escuchar, y más en estos tiempos donde todo está muy acelerado, todo está, digamos, muy confuso, todo está, digamos, muy acelerado. Creo que podemos decir que en esos tiempos Noé recibía muchas voces, ¿verdad? Tanto de personas muy allegadas a él y como personas que le decían: mira, no, eso no puede suceder, no va a llover. Hoy tal vez hay voces que vienen a tu espíritu y a tu corazón y a tu mente de que la palabra que Dios te ha dado no va a ser ejecutada por esto y esto y esto, y empezamos a generar esa falta de fe. Y hoy yo quiero decirte más bien que tenemos que escuchar esa voz de Dios. Y Dios te lo dijo, tranquilo, espera, porque va a suceder. O sea, Dios nos habla. Amén. Efectivamente, Dios nos habla hoy de diversas formas. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla audiblemente, claro que sí. Podemos escuchar la voz de Dios cuando usted y yo tomamos una decisión de orar, porque la palabra orar significa tener un diálogo con Dios. Así que es conversar con Él. Él te va a responder en el tanto de que tú dispongas tu corazón a Él. Entonces Él también hablará a tu vida. Pero Dios nos habla constantemente. En este preciso momento el Señor te está hablando y te está diciendo de que de diferentes formas Él ha tratado de hablar a tu corazón, de enseñarte de que es importante obedecer su palabra. Cuando hablo de su palabra es las Sagradas Escrituras, la Biblia, como usted guste llamarle. Debemos de atender su palabra, de obedecer su palabra y de ser sensible a ella. No importa lo que otros digan. Otros podrán decirte que estás loco, de que, como decía ahora el pastor Carlos, no, ¿cómo se te ocurre? No lo hagas. No, eso no es así. No, atiende mejor tus sentimientos, tus emociones. Pero la palabra de Dios no nos llama a vivir por emociones. La palabra de Dios nos llama a guardar su palabra. Nos llama la atención a obedecerla. Nos llama la atención a creer. Ese es el ámbito de la palabra, porque la palabra de Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural, así que Él ha llamado las cosas que no son como si fuesen, y el día de hoy tenemos la oportunidad de avanzar dentro de esto. A raíz de esto, pastor, entonces, cuando recibimos la palabra de Dios tenemos que aprender a obedecerla sin importar ninguna otra situación, ¿no?
Sí, definitivamente cuando escuchamos la voz de Dios, cuando recibimos su palabra, tenemos que ser obedientes, y obedientes es de manera inmediata, ¿verdad? Y este hombre de la Biblia llamado Noé fue obediente de manera inmediata. Él no cuestionó nada, él no dijo lo que pudo estar viendo, y cómo voy a hacer un arca, cómo voy a hacer una embarcación aquí, si aquí no llueve, si no hay nada de nubes, no hay nada. No, él fue obediente porque entendió que Dios le estaba hablando. Amén. Y no era pastor de que a los 100 metros había un aserradero, ¿verdad? Y a los 100 metros había un depósito de maderas, ¿verdad? Que se las daba ya cortadas y ya lijadas y todo lo demás. No, el asunto es de que simplemente él tuvo que disponerse para ir a trabajar y hacer lo que Dios le estaba solicitando. Creer y tener convicción en lo que Dios había hablado a su espíritu. Hoy el Señor te está hablando muchas cosas, y una de ellas es que ocupamos ser obedientes a lo que Él nos enseña, y de lo que Dios te ha estado enseñando, camina en obediencia. No se trata de conocer 1000 cosas, pastor, porque a veces creemos que hay que conocer 1000 cosas. Apóstol, quiero agregar esto que está poniendo el Señor en mi espíritu, Claro. porque adicionalmente a lo que habla la palabra, también le dijo, ¿verdad?, que tenía que traer animales por pareja. Por pareja. ¿Y usted cree que Noé fue a todos los rincones de la tierra a traer esos animales? ¿Quién fue lo que les habló a esos animales? Dios. ¿Y qué hicieron esos animales? Ser obedientes. Qué importante es la obediencia, que hasta los animales entendieron lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. Y desde el rincón más largo de la tierra vino ese animal en obediencia. No le importó el clima, no le importó nada, sino que llegó al punto donde Dios le estaba diciendo que tenía que llegar. Entonces, imagínese hoy, querido hermano, y creo que esta palabra es muy importante para todos nosotros. Debemos de entender que Dios habla, y no solo le habla a las personas, le habla en cualquier momento. Y le habló a estos animales que llegaran a ese lugar y que se metieran desde el más pequeño hasta el más grande, y entendieron. ¿Por qué? Porque incluso, vea lo tremendo que es, que esos animales entendieron la obediencia a Dios. Así es, la obediencia, dar pasos de fe. Este hombre Noé dio su primer paso en obediencia, y el resto de las cosas empezaron a llegar, a suceder, a acontecer. Cuando usted y yo caminamos en obediencia a Dios, el resto de las cosas se van a dar. Amén. Pero si somos desobedientes, entonces el propósito y el plan de Dios se ve fracturado y no se podrá completar. Hoy es un tiempo para ser obediente, querido hermano. Que Dios te bendiga a la distancia, un abrazo, que la paz y la bendición del Señor sean sobre ti.